Yo creo que, en primer lugar, toda crítica responsable y constructiva es necesaria. O sea, independientemente de cuánta popularidad puede tener o no la figura del crítico, pues yo siento que es muy favorable, sobre todo si se hace desde la responsabilidad del crítico de arte. Y a veces uno analiza que efectivamente hay muchos espacios donde se hace crítica, pero quizás la figura del crítico es poco valorado o quizás es poco visibilizado, o a veces incluso se subestima la crítica como ejercicio del pensamiento, ¿no? Pero en todos los sentidos la crítica responsable es importante, ¿no? Y es útil para la construcción y el mejoramiento de los procesos culturales. En eso estamos de acuerdo, pero a veces pasa que cuando se le hace una crítica a un producto artístico, después, antes de que el producto sea estrenado, por ejemplo, cuando hablamos de una obra de teatro, puede pasar que eso influye un poco en si la gente quiere ir o no a ver la obra. Claro. Entonces depende mucho de cómo y en qué momento se haga la crítica, ¿no? A veces hay que esperar que empiece a darse el proceso creativo, que empiece a darse la proyección, que la gente empiece a verlo y también tener un poco en cuenta cómo se expresa la gente respecto a lo que está viendo para hacer una crítica que sea constructiva realmente. Eso pasa a veces con las películas, que se hace una crítica antes de que se estrene y puede ser que dañe el estreno de la película o que contribuya a que muchísima gente vaya a ver la película incluso cuando no sea tan buena como la crítica que se le hizo, ¿no? En ese sentido. Eso es verdad, eso es verdad. Claro, también, por supuesto, el crítico de arte es un actor de opinión. Entonces, básicamente, las personas que siguen la crítica, pues van a tener un referente importante en el crítico de arte. Habría que pensar en ese caso cuál es el mejor momento para publicar la crítica, claro, teniendo en cuenta la manifestación artística de la que se trate. Yo, por ejemplo, considero que la crítica de arte no debe preceder la presentación del material cultural que se va a analizar. Por lo general, como yo lo veo, es que siempre es bueno antes del estreno que quizás haya una especie de crónica, un trabajo más bien de corte periodístico, una reseña, digamos, que promocione ese evento cultural, dígase el estreno de una película, el estreno de una obra de teatro, por ejemplo. Sin embargo, considero que la crítica debe llegar después que ha habido, por ejemplo, una posibilidad de valorar el proceso artístico y que ya todo el mundo lo ha visto, ¿no? Pero entonces ahí habría que analizar cuál es el mejor momento para que salga la crítica. Claro. Eso sería un punto a tener en cuenta, ¿no? Realmente. Sí, también depende muchísimo del crítico, ¿no? Porque hay críticos que son muy seguidos y que su palabra entonces se convierte en algo muy importante para los receptores y es algo que influye muchísimo en si la gente consume o no el producto, en cómo consume el producto, incluso ya después que dice voy a ir al teatro, pero cómo se predispone a consumir lo que sea una obra de teatro, el cine o quizás incluso las artes plásticas. Entonces sí, es necesario que se valore bien el momento en que se va a hacer la crítica. Cuando uno vive en un mundo donde hay una producción constante de bienes culturales, utilizo el término bienes culturales y no el de obra de arte, porque estoy pensando no solo en el crítico como el crítico de arte, sino el crítico cultural. Hay una resistencia porque hay necesidad de dilucidar qué es lo mejor que se está haciendo en un momento. Porque a veces, si no hay una crítica acertada, si no hay una crítica responsable, ¿qué sucede? Que todas las producciones artísticas tienen como hay una horizontalidad en la valoración de las producciones artísticas. Y es importante que la crítica de arte sea capaz de dilucidar dónde está lo mejor de un contexto nacional específico en un periodo específico. Y eso, por supuesto, contribuye a enriquece otra disciplina de la historia del arte, del análisis del arte, y es la historia del arte, ¿no? O sea, básicamente, lo que los críticos hoy están valorando, están justipreciando, legitimando, básicamente va a ser la guía para los historiadores del arte del futuro, ¿no?
que básicamente van a intentar construir la historia del arte que hoy llamamos contemporáneo, ¿no? Y entonces en ese sentido sí, siento que es una resistencia, en primer lugar, una resistencia a que la mediocridad invada los espacios y que no haya un juicio lo suficientemente claro para decir, bueno, de todo esto que se está produciendo, hay realmente un grupo de artistas, pequeño o mayor, que está realizando una producción importante que debe ser tenida en cuenta y que vale la pena analizarla dentro de 10, 20 años, digamos. Yo considero que la crítica no es resistencia cuando limita la creación, ¿no? Cuando limita la creación artística, cuando se vuelve quizás excesiva o cuando se malutiliza con el criterio de no debemos hacer tanta crítica o estás hipercritizando tal situación a través de utilizando el arte para hipercritizar una determinada situación. Y en ese sentido, la crítica que se hace frenando el proceso creativo puede ser contraria a la resistencia. Ya, bueno, yo discrepo un poco con ese punto, ¿no? En el sentido de que, o sea, a ver, no creo que la crítica frene la producción artística, o sea, los artistas van a seguir creando. Primero, hay que partir del hecho de que habría que pensar cuánto valoran los artistas la crítica, que eso sería un primer punto. Y eso tiene que relacionar el aspecto de la crítica y el mercado. Que el mercado no solo afecta a la producción artística, sino que también afecta a la crítica de arte. A veces el crítico puede tornarse un tanto facilista, en el sentido de que voy a promocionar lo que más vende y eso a la larga me va a ubicar en un lugar favorable como crítico de arte y me va a permitir que los artistas que más venden me llamen a mí para que escriba sobre su obra, ¿no? Y eso puede ser un problema. Y vuelvo al término de la responsabilidad. O sea, el crítico de arte tiene que ser capaz, y la honestidad, que es un aspecto que no dije antes, pero que también creo que es importante. O sea, la honestidad a la hora de dilucidar qué es lo mejor. Entonces, creo que todo el tiempo es resistencia. La crítica responsable, insisto, la crítica responsable siempre es un ejercicio de resistencia en la medida en que resistes todo el tiempo tener que dejar pasar o cederle espacio a la mala producción artística, ¿no? Así lo veo yo. Yo creo que hay que hacer más crítica en Santiago de Cuba. Ahí tenemos productos artísticos quizás no demasiado variados, pero que necesitan una buena crítica para superarse, para crecerse. Incluso la variedad, el hecho de que no exista la variedad necesita una crítica importante, una crítica especializada, que ponga en valor lo que se está haciendo muy bien y lo que no se está haciendo muy bien para que se mejore y para que se haga muchísimo mejor. Pero hace falta muchísima crítica en Santiago y hace falta crítica también quizás a la proyección del Ministerio de Cultura, cómo se emplean o cómo se aplican las políticas culturales en la ciudad, porque eso nos haría mucho bien. Yo creo que es una ciudad que está necesitando un mejor ambiente cultural ahora mismo y la crítica puede ser el espacio, el punto de partida, puede plantear ese punto de partida para una aplicación de la cultura, de la política cultural del país muchísimo mejor en la ciudad, en función de que es una ciudad que históricamente produce mucha cultura, produce mucha arte y que tiene la necesidad de expresarse de esa forma, de muchas formas siempre, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con ese punto, que además que es un problema, o sea, un problema nacional. Sí. Lo debatíamos en las sesiones del Congreso, de la Asociación Hermanos Sahís, y después lo conversamos en el Congreso Nacional, el tema de la crítica, ¿no? Que incluso es un tema que conversamos nosotros como los miembros de la Asociación Hermanos Sahís, pero también es un tema muy recurrente en los encuentros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, o sea, lo cual da la medida de que efectivamente es un problema, está ahí, ¿no? Y en el contexto nuestro, por supuesto, o sea, Santiago de Cuba no escapa a esa situación nacional y donde efectivamente es muy necesario la crítica en tanto orientadora y hay mucho que hacer. Bueno, hacer una crítica que
que abra su diapasón hacia todas las manifestaciones artísticas y culturales, las tradicionales ya, y las que no lo son tanto. Y las que no lo son tanto. Que sean responsables y honestos con su trabajo y que abran también, que salgan del círculo de los amigos. Exactamente, eso es importante. Y empiecen a hacer una crítica más amplia. Quizás que lleguen más al pueblo, a la gente que quiere leer y que quiere educarse también. Y eso, un poquito lo que decía sobre descubrir nuevos talentos, ¿no? Sí. Eso es un reto de nuestra crítica. Eso es un reto. Que uno puede equivocarse, ¿no? Claro. Uno puede equivocarse y que a veces el público no lo perdona, ¿eh? O sea, a veces el público no perdona que un crítico puede equivocarse, pero puede hacerlo. Somos seres humanos, o sea, a lo mejor vemos un tal que después no, pero a lo mejor incluso hay talentos que pasamos desapercibidos y no lo reconocemos, o sea, el crítico puede equivocarse perfectamente. Y yo creo que otro reto importante es la sistematicidad en el ejercicio crítico, ¿no? O sea, la frecuencia en hacerlo. Eso también coincido plenamente contigo, o sea, trabajar un poco más en hacer una crítica responsable, en ser capaz de ver lo emergente, y la sistematicidad es otro aspecto importante. Un placer. Lo mismo digo, lo mismo digo, la verdad que sí. Vamos a disfrutar el café. Ay, sí.